Semana bajista para las acciones europeas y estadounidenses. Se mantienen los temores de inflación. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos continúa al alza. El dólar sigue actuando como instrumento refugio, presionando a las demás divisas. Se frena la actividad industrial en China y peligra la recuperación económica global. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con el dato de empleo de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones europeas y estadounidenses cierran la semana a la baja. El cierre del tercer trimestre de este año es bajista para algunos índices en Estados Unidos y Europa. El Dow Jones cierra el tercer trimestre de este año con una pérdida del 1,32%. El S&P 500 cierra el trimestre con una leve ganancia del 0,11%, pero el Nasdaq también cae un 0,50% durante este trimestre. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 1,35% en el tercer trimestre, mientras que el DAX de Alemania fue el que más cayó en la eurozona con una pérdida trimestral del 3,15%. Sin embargo, el FTSE MIB de Italia fue el único en la eurozona que cerró el trimestre en positivo con una ganancia del 1,32%. El oro pierde un 1,28% durante el tercer trimestre, mientras que completa una pérdida del 7,19% en lo que va de este año. Sin embargo, el petróleo WTI sube un 0,85% en el tercer trimestre y durante este año ya ha ganado un 56%. Para esta semana, durante el lunes, tenemos una reunión importante de la OPEP y sus aliados, donde se va a discutir un posible aumento de producción. Los problemas en el Golfo de México a causa de los recientes huracanes es lo que principalmente ha presionado la producción de petróleo en Estados Unidos. Los temores de inflación se mantienen. La tasa de inflación se mantiene en máximos de 30 años en Estados Unidos por encima del 4%. Recordemos que el objetivo de la Reserva Federal es del 2%, por lo tanto la inflación está más del doble de lo que preferiría la Fed. La Reserva Federal proyecta una inflación al alza hasta el próximo año, posiblemente hasta mediados del próximo año. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos o el yield, como se le conoce en inglés, se mantiene al alza debido a los temores de inflación. La subida de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses se podría interpretar de dos maneras. Por un lado, es debido a la inflación que ha subido, pero también puede indicar de que los mercados le tienen confianza a la recuperación económica en Estados Unidos. El dólar sigue actuando como instrumento refugio y su índice llega a una zona de resistencia clave. Los cuellos de botella y la escasez de mano de obra continúan contribuyendo al alza de la inflación. Esto ocasiona que los costes de producción aumenten y las empresas trasladan ese aumento de los costes de producción al consumidor final. China frena su producción industrial y eso podría presionar la recuperación económica global. La crisis energética, las restricciones de movilidad y los cuellos de botella contribuyen a la desaceleración económica en China. Para el lunes de la próxima semana tenemos el dato de empleo de España, así como la reunión de la OPEP y sus aliados y el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre tipos de interés y política monetaria. El martes tenemos el PMI de servicios de España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. También tenemos el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, así como el comunicado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre política monetaria y tipos de interés. El miércoles tenemos las ventas minoristas de la eurozona y el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, junto con los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves tenemos la producción industrial de Alemania, otro dato también bastante importante para esta semana, así como las actas del Banco Central Europeo y las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. El viernes tenemos el dato más importante de esta semana, que es NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Se espera que la economía estadounidense haya creado 490,000 empleos durante el mes de septiembre, mientras que durante el mes de agosto se crearon 235,000 nuevos empleos. Es posible que la tasa de desempleo haya bajado del 5,2% al 5,1% durante el mes de septiembre.
El promedio de salarios por hora pudo haber subido un 0,4%, mientras que en agosto subió un 0,6%. Vamos a ver a continuación cómo se comportaron los principales activos durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Aquí tenemos el índice del Dow Jones, vemos la alta volatilidad que tuvo durante la semana pasada. Encuentra una zona de soporte bastante importante alrededor de los 33.614 puntos. De aquí intenta rebotar hacia arriba, pero vemos que la zona de los 34.500 puntos continúa actuando como resistencia para el Dow Jones. En realidad, el índice se mantiene encajonado en medio de la media móvil exponencial de 55 días y 200 días. De hecho, la media móvil exponencial de 55 días ha cambiado de dirección hacia abajo y esto nos indica un posible cambio de tendencia a corto plazo. El S&P 500 se mantiene por debajo de los 4.365 puntos, zona que ha actuado como resistencia, y los 4.300 puntos que ha actuado como soporte. De llegar a romper por encima de este nivel, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia. Y por debajo de los 4.300 puntos, su próxima zona de soporte podría estar en este mínimo alrededor de los 4.231 puntos. En el Nasdaq vemos que el índice encuentra una zona de soporte alrededor de los 14.719 puntos. Deja una falsa ruptura por debajo de ese nivel y regresa al alza. Esta sombra larga inferior en el Nasdaq nos indica que los compradores están intentando tomar control del mercado. Por lo tanto, es posible que el índice intente regresar hacia arriba, pero en este caso la media móvil exponencial de 55 días también podría actuar como resistencia. El DAX de Alemania, que fue el que más cayó durante la semana pasada y durante este trimestre en la eurozona, vemos que encuentra un soporte exactamente en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 15.000 puntos. Esa media móvil exponencial junto con este nivel de número entero está actuando como soporte para el DAX y el índice intenta rebotar hacia arriba. Forma lo que se conoce como un martillo, pero para que se confirme esa formación de martillo, la próxima vela debería de ser alcista, la cual hasta el momento sigue siendo a la baja. La media móvil exponencial de 55 días en el DAX también está apuntando hacia abajo, indicándonos un posible cambio de tendencia bajista a corto plazo en el índice. El IBEX 35 de España rompió por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y aunque regresa a ese nivel, es posible que esa media móvil actúe como resistencia. Por encima de esa media móvil, la zona de resistencia más importante se encuentra alrededor de los 9.000 puntos. Un poco más arriba, la zona de los 9.108 puntos también podría actuar como resistencia para el IBEX 35. Y hacia abajo, su soporte más relevante se encuentra en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 8.812 puntos. El índice del dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido últimamente. Sin embargo, sobre el gráfico semanal vemos que llega a la media móvil exponencial de 200 semanas, la cual podría actuar como resistencia para el índice junto con esta zona de número entero en el 9400. Adicionalmente a esta media móvil exponencial de 200 semanas, en esta zona también se encuentra la media móvil exponencial de 55 meses. Esa confluencia de medias móviles podría detener al índice del dólar en esta área, pero de continuar subiendo su impulso alcista, se podría acelerar incluso aún más. La zona del 9500 podría actuar como resistencia para el índice del dólar, seguido por el 9600. Y hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 semanas en el 92.65 podría actuar como soporte para el índice del dólar. El petróleo WTI vemos que se acerca a este pico anual en el 76.94, pero podría encontrar una resistencia en ese nivel. Sin embargo, el Brent continúa al alza y es posible que encuentre una resistencia en el 80.00. Todo depende de lo que decida la OPEP y sus aliados durante la reunión de este lunes. Si acuerdan aumentar la producción de crudo, es posible que el Brent retroceda tal vez hasta este pico en el 77.53, el cual podría cambiar de función a soporte. Y el WTI podría retroceder tal vez hasta el 73.00, zona que ya ha actuado como soporte en el pasado. De todos modos, tanto el WTI como el Brent mantienen una tendencia alcista con la media móvil exponencial de 55 días apuntando al alza.
No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.